Buenas tardes, doctor. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes. Gracias a ustedes por la invitación, por acá sus órdenes. Doctor, desde el punto de vista legal, ¿se puede hacer un balance positivo de lo que ha sido esta vinculación de la administración del presidente Duque con la Embajada de Venezuela en Colombia? Bueno, sí, absolutamente. Yo creo que el balance es bastante positivo. Yo creo que hemos logrado trabajar en conjunto en numerosas problemáticas y hay que tomar en cuenta, por supuesto, que el reto no ha sido menor, ¿no? Para Colombia, haber recibido a más de 2 millones de venezolanos y retornados, aunque siempre he tenido mi discusión sobre el tema de retornados, y esto es harina de otro costal, pero es bueno decir que muchos de los a quienes llamamos retornados jamás ha tenido vínculo alguno con Colombia. Son personas que son colombianos pero nacieron en Venezuela y culturalmente, humanamente son mucho más cercanos a Venezuela que Colombia, y esa es la razón por la cual el reto ha sido bastante complejo para la administración del presidente Duque, enfrentar que en pocos años tanta cantidad de migrantes y refugiados, migrantes forzosos en su mayoría, y refugiados hayan llegado, lo cual desde el punto de vista institucional, por supuesto, es un reto mayor, tratar de que las instituciones respondan adecuadamente conforme al respeto a los derechos fundamentales de las personas, tratar de limar las diferencias o los roces, cosas que surjan de la convivencia entre quienes llegan y los lugares donde se reciben, etcétera. Así que yo creo que el balance ha sido positivo. Hay numerosas resoluciones, normas y medidas administrativas y legales que se han tomado, todas bastante favorecedoras a la integración de la migración venezolana en Colombia. Hay sin duda alguna un gran éxito como lo ha sido el que ha permitido la embajada con las autoridades colombianas, como lo es este fenómeno de legalización de los documentos de venezolanos, la legalización de títulos profesionales. ¿Esto en qué medida ha tenido impacto para la integración de la población venezolana a Colombia? Mira, el impacto se verá con los años, pero el impacto ha sido muy positivo. Créanme que eso, y es bueno que tus oyentes lo sepan, esto que se ve muy sencillo fue producto de más o menos 2 años de trabajo, 2 años de discusiones, de tratar de aterrizar esto al ámbito legal y poder suscribir un intercambio de notas, ¿no? Es muy positivo porque fíjate que de los análisis que hizo el Ministerio de Educación, que hizo la Gerencia de Fronteras y también la Cancillería, se logró constatar que la apostilla de títulos y de documentos venezolanos, desde el punto de vista profesional, era la principal barrera que tenían los venezolanos para poder integrarse desde el punto de vista productivo a ejercer su profesión. Entonces, tratando de buscar soluciones a esto, porque todos sabemos que lo negatorio, lo complejo que resulta acceder a una apostilla en Venezuela, bueno, las redes de corrupción que hay frente a esto, lo dificultoso que es cumplir con cualquier trámite desde el punto de vista administrativo y legal en Venezuela, bueno, se buscó una solución alterna y creo que ha sido bastante favorable. Ya más de 30.000 venezolanos han podido apostillar sus documentos, iniciar los trámites, y algunos ya han logrado la convalidación. Tenemos, bueno, médicos, abogados, enfermeras, economistas, contadores, personas que estaban en una situación de absoluta precariedad o ejerciendo funciones laborales de otro tipo, han podido ya acceder a trabajos más dignos, e incluso solo con la apostilla del documento. Hemos tenido noticias y hemos venido haciendo seguimiento. Solo con la apostilla del documento, las personas han logrado acceder a trabajos que están más vinculados con su profesión, pero incluso ascensos dentro de las organizaciones en las que se encontraban. Así que yo creo que esto es muy provechoso para ambos países, muy provechoso para nuestra comunidad, pero también muy provechoso para Colombia, quien empieza a absorber a estos profesionales que pueden incorporarse al mundo productivo y pueden aportar sus saberes, sus conocimientos, todo ese background que nosotros tenemos desde Venezuela a la sociedad colombiana para hacerla más productiva. El esquema que se aplicó en Colombia
en cuanto a la legalización de documentos es el mismo que se está aplicando en otras delegaciones diplomáticas de la administración Guaidó? Bueno, en el caso nuestro entiendo que es único porque implicó un intercambio de notas. Un intercambio de notas, le explico brevemente, es como poner de acuerdo a dos estados. Dos estados se ponen de acuerdo en que yo te propongo una solución y yo me acuerdo esa solución y podemos buscarle una salida a una problemática binacional en un determinado momento. En este caso es muy interesante porque después de que nosotros en la embajada, a través del encargado de negocio, Eduardo Battistini, certificamos los títulos, las notas o los integrados rotatorios para aquellos profesionales de la salud, es la Cancillería de Colombia quien apostilla el documento, ¿ok? Sustituye la apostilla por eso. Es decir, esto tiene dos pasos. Luego que nosotros certificamos, esa certificación se sube o se adjunta al sistema de apostilla colombiano y le sale una apostilla colombiana, lo cual ofrece muchísima seguridad jurídica a los empleadores en Colombia y a todas, al área educativa, a las universidades, etcétera, porque es una apostilla colombiana con un certificado venezolano quien está diciendo, quien está indicando precisamente de que ese título es válido y que este es un profesional legítimo. Entonces, yo creo que es un sistema único porque a dos tiempos y además tiene el aval del Estado colombiano a través de la Cancillería. Por eso me parece que es una solución muy inteligente desde la perspectiva legal, pero que también brinda enorme seguridad jurídica a quienes se les presenta el documento. Dígame algo, dentro de 2 meses aproximadamente va a haber un cambio de gobierno en Colombia. ¿Cuáles son los puntos de agenda todavía pendientes que debería asumir el próximo presidente de Colombia en su relación con la migración venezolana en Colombia? Bueno, en primer término, la aspiración que tenemos los venezolanos que hacemos vida acá y que estamos aportando, como ustedes, como la mayoría de los que nos oyen, a Colombia en su desarrollo integral, en su desarrollo económico, en su desarrollo social, es que precisamente los avances que se han tenido en materia migratoria se mantengan e inclusive se perfeccionen, que no haya retroceso. Eso es muy importante y yo creo que esto debe formar parte de cualquier política integral en la que cualquier gobierno respetuoso de los derechos fundamentales debería estar enfocado. Fíjate que el presidente Duque recientemente, el 31 de mayo, y invito a los oyentes y a ustedes mismos que lo divulguen, ha dictado una directriz presidencial en la cual explica los alcances del documento PPT. Y esto para tratar de aclarar las dudas, las dificultades que ha habido todavía en la socialización del documento respecto de muchos entes públicos y privados. Esto es muy interesante porque está marcando una pauta y está abriendo el camino para que el gobierno que venga mantenga esta línea institucional, porque esto es un proyecto de Estado, no de gobierno. E indique este es un documento válido para el tema educativo, para el tema financiero, que da plena identidad, que da plena regularización y que permite el ejercicio de los derechos conforme lo que indica el artículo 100 de la Constitución de Colombia. Entonces, yo creo que los venezolanos debemos estar vigilantes de esto y desde la embajada estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea cual sea el gobierno se mantengan vigentes estos avances, el tema de la nacionalidad de los niños hijos de venezolanos nacidos en Colombia, los temas del pleno acceso a la educación, como fue con la circular 16 conjunta del Ministerio de Educación e Inmigración Colombia, que se siga manteniendo el tema de la regularidad, que todavía le queda 1 año para aquellos que ingresen regularmente a Colombia con intenciones de permanencia. Es decir, una serie de logros que además son ejemplo de buenas prácticas en el mundo entero porque ningún otro país ha tenido un proceso tan masivo de regularización y de integración como Colombia y que así como ha sido presentado en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y aplaudido por organismos internacionales, debemos tratar de que esto se mantenga. ¿Cuál es la agenda? Sea cual sea el gobierno, debe tratar de mantener y darle sostenibilidad en el tiempo a cada uno de estos programas que son pioneros en materia de derechos fundamentales y que además constituyen, como lo dije, un ejemplo de lo que son buenas prácticas en materia migratoria a nivel mundial. Hay un elemento, voy a aprovechar de su especialidad, el tema de la criminología, la criminalística. Hemos notado un incremento
en las cifras de hechos violentos en donde ha sido la víctima un venezolano, alguien de origen venezolano aquí en Colombia. ¿Usted a qué factor puede señalar, como origen quizás de esta situación? Bueno, resulta bastante propio de los que hemos estudiado la victimología, que aquellas personas que están en procesos de adaptación y de integración siempre resultan más vulnerables frente a cualquier factor que pueda implicar la vulneración de sus derechos. Justamente hemos podido detectar algunos venezolanos que han sido instrumentalizados por organizaciones criminales, por bandas, etcétera, para profundizar o algunas otras tramas criminales que no son propias de la idiosincrasia del venezolano. Por eso es que pueden resultar fácilmente víctimas de algunos otros delitos. Y también en contextos de migración masiva se incrementa, y esto está estudiado por toda la academia a nivel mundial, las posibilidades de que las personas sean víctimas no solo de violencia institucional, de violencia por otras personas, pero también de otros delitos como trata, como tráfico de migrantes, etc. Entonces, esa situación, recuerden que en situaciones anómalas, donde muchísimas personas cambian de un lugar a otro, dadas la complejidad de la crisis que se vive en Venezuela, estas personas que ya son vulnerables, se hacen más vulnerables frente a grupos, sobre todo de delincuencia organizada, que trabajan de manera transnacional y que se aprovechan de esta circunstancia. Entonces, sí lo hemos venido observando, hemos venido estudiando el asunto, lo hemos conversado con las autoridades, con la Cancillería, con la Fiscalía, con todas las autoridades, de modo que se ponga el acento en los temas de prevención. Ha habido innumerables campañas de prevención en el ámbito local y en el ámbito nacional, tratando de que los mismos venezolanos también tomen medidas de autoprotección. Pero ciertamente es absolutamente correcto lo que dice. Y esto se debe al contexto de vulnerabilidad, al desconocimiento de la norma, al desconocimiento de las leyes, el arribar a una sociedad que ya tiene sus propias dinámicas criminales y le son desconocidas y que pueden llevar a una persona fácilmente a ser presa de estas actividades. Bueno, muchas gracias, doctor. El doctor Zair Mundaray, con el que hemos conversado en la tarde de hoy sobre diversos temas aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes siempre. Recuerden que la embajada y todos los que formamos parte de ella estamos siempre prestos a cualquier responder dudas, comentarios, cualquier colaboración y todo lo que nuestra población migrante requiera aclarar para que le sea más fácil todo lo que tiene que ver con trámites y su integración a esta sociedad que también tan solidariamente nos ha venido cogiendo. Bueno, muchísimas gracias. Aprovechemos el momento para hacer un comentario en relación a lo del doctor Mundaray. Fíjate lo que ha dicho Nancy, el tema de la vulnerabilidad, el hecho de estar en un proceso de integración, también genera que muchas de las personas pues caigan en manos de redes criminales que en Colombia pues se han vuelto muy expertas en esto de capturar a poblaciones vulnerables para integrarlas en sus redes de negocios. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto en la última temporada? Sí, y definitivamente pues el riesgo de primero de tratas de blancas y de otro tipo de delitos, pero también la incorporación de personas que por alguna u otra razón se encuentran desesperadas por conseguir alguna actividad económica que ejercer, por proveerse de algún tipo de recursos, lleva a que caigan en este tipo de redes y indudablemente pues en la medida que el Estado colombiano, en la medida que las mismas organizaciones venezolanas y las representaciones que pueda tener trabajen para darle la mejor orientación posible, esos hechos pues indudablemente se tienden a reducir. Pero es que en este momento pues los últimos meses sí hemos visto bastantes hechos de violencia donde la víctima ha sido un nativo venezolano, un migrante venezolano en condiciones pues vulnerables.